Con la afición de Japón ilusionada con Blue Lock tras ver toda la liga neogoísta en la evolución de los jugadores del proyecto, el Mundial Sub-20 está a punto de comenzar, faltando unos 50 días para que de inicio todo este tan esperado arco. Pero antes de ello, durante este tiempo de espera, Jinpachi Ego tiene que resolver varias preguntas antes de jugar la Copa del Mundo. ¿Cuál será la posición de cada jugador en el equipo? ¿Qué jugadores pueden llegar a crear reacciones químicas entre ellos? O lo más clave de todo, ¿quién será el capitán de la nueva Sub-20 de Japón? Lo que significa que para encontrarle una solución y respuesta a todo ello, tendremos el partido más importante antes del Mundial Sub-20. Por lo que yo soy Demon y os lo voy a explicar en este pedazo de vídeo. En primer lugar, debemos de tener claro que la liga neogoísta no fue un arco de entrenamiento y debemos de confirmar un nuevo arco previo antes del Mundial, ya que muchos consideran que con la evolución de tantos jugadores y ver la mejora de muchos aspirantes de Blue Lock, piensan que la nueva selección Sub-20 de Japón está completamente a otro nivel. Pero realmente este no es el caso y debemos de comprobarlo antes de iniciar el Mundial. Para ello debemos de fijarnos en antiguas fases del proyecto, ya que todas y cada una de ellas tienen un mismo patrón a seguir, el cual se repetirá a continuación. Después de la primera selección vimos la prueba de los 100 goles con Isagi mejorando su tiro directo. Tras la segunda selección, sin contar el partido contra el quinteto mundial, ya que formaba parte de esta fase, tuvimos los enfrentamientos contra el top 6 de Blue Lock, donde se preparaban para el partido contra la Sub-20 y Ego recopilaba datos de cada jugador posible para poder usarlo en este encuentro. Por ello, después de la liga neogoísta, debemos de tener algo similar para llegar a analizar a fondo las posibilidades de Japón a ganar el Mundial Sub-20. Así que una vez mencionado todo esto, os invito a dejar vuestras teorías abajo en comentarios, además de dejar un like y suscribirte al canal, ya que solo el 13% de los egoístas que ven mis vídeos están suscritos al canal. Dicho esto, comenzaremos a explicar a fondo todo este partido antes del Mundial Sub-20. En este caso, debemos de analizar las razones por las cuales podemos confirmar este nuevo arco. Y es que antes del Mundial Sub-20 hay varias dudas que deben de ser resueltas fuera de lo que respecta al equipo y a Jinpachi Ego, como expliqué al inicio del vídeo. Ya que en segundo plano tenemos muchos misterios que aún siguen sin tener respuesta a lo largo de la historia. Tanto si veremos la participación de Hitoshi Sae en la nueva Sub-20 de Japón, cuál sería el plan de Buratsuta con Raidar que la Federación de Fútbol para la Copa del Mundo, o si Nagi y el resto de eliminados tienen alguna fase extra en el proyecto, como anteriormente fue el caso de la Wildcard, e incluso la vuelta de personajes que ya estaban convocados para jugar con Japón, de lo que ya analizaremos en otro momento. Por lo que este arco de preparación podría llegar a hacernos conocer estas incógnitas en la trama, o revelarnos muchas otras nuevas como personajes que a día de hoy no conocemos. Pero dejando esto a un lado, ya que hablaremos de ello más adelante, hay que explicar los motivos por los que necesitamos tener un partido tan importante entre los 23 jugadores clasificados del ranking, además de las formaciones de cada uno de ellos, que las veréis al final de este vídeo. Una de las mayores razones para tener este partido entre la propia selección de Japón es que por primera vez en toda la serie veríamos un partido sin ningún NPC sobre el campo, ya que durante todo Blue Lock hemos visto siempre que había relleno de posiciones a lo largo del terreno de juego. Las primeras selecciones del proyecto con jugadores actualmente eliminados, durante el partido Sub-20 con Sae, Sendo, Sidou y el cuarteto de hierro, ya que el resto eran lamentables, o en la propia liga neogoísta, en la que sin contar el equipo de Uber, no había un solo equipo que tuviese defensa y todos eran puros jugadores irrelevantes. Pero en este caso, en un partido entre los 23 clasificados, todos y cada uno de los personajes del campo son relevantes en la historia y serán necesarios para el próximo arco del Mundial, mostrándonos así el nivel actual de todos los jugadores seleccionados y facilitándole a Jinpachi Ego cómo poder crear sus futuros planes para los siguientes partidos contra las mejores selecciones del mundo. Lo que significa que veremos la actuación al completo de jugadores como Kiyora, quien solo jugó un partido y dio una asistencia a Kaiser, pero no vimos su estilo de juego como en el spin-off de Nagi, o Suto Sendo, el cual fue la sombra de Barou en la plantilla del sistema de Uber, o incluso Fukaku Gen, quien tendría un partido entero como portero titular y podría llegar a sorprendernos. Pero en este caso, ¿qué jugadores te gustaría ver en su máximo potencial en este partido? Dejadlo en comentarios.
Por lo que habiendo confirmado este partido antes del Mundial Sub-20 a modo de entrenamiento, si te está gustando este vídeo, deja un grandísimo like y suscríbete al canal. Así que deberíamos de explicar cómo será el funcionamiento de todo ello y cómo se formarán los equipos entre los 23 clasificados a la selección Sub-20 de Japón, los cuales veremos completos al final de este vídeo. Por ello, para entenderlo mejor, tenemos que irnos al ranking final de la Liga Neocoísta, donde vemos en el puesto número 1 de la tabla un empate con Isagi y Rin, lo que da a entender que ambos jugadores serán los capitanes de cada equipo. De hecho, Rin ya nos lo deja caer en ese momento, ya que confirma que el mundo entero quiere continuar viéndolos como rivales, haciendo así que tengamos nuevamente un partido del bando de Isagi contra el bando de Rin. Pero en este caso nos surgen varias dudas una vez entendidos los equipos a elegir, ya que en este partido de 11 contra 11 debe de ser lo más justo posible para ambos bandos y que tenga las mismas oportunidades de ganar para poder hacer un mejor análisis del desempeño de todos los jugadores para el Mundial Sub-20. Por ello, comenzaremos a explicar las opciones con las que se formarán estos dos equipos en el partido decisivo antes de la Copa del Mundo para estos 23 jugadores de Japón. Que por supuesto te invito a dejar en comentarios cuál sería la mejor plantilla para Japón, ya que próximamente haremos un vídeo sobre ello. La primera de estas opciones sería formándose en base al ranking de la Liga Neocoísta, es decir, los jugadores en orden de su posición en la tabla de clasificaciones podrán ir eligiendo a cuál de los dos equipos podrán unirse, teniendo tanto el bando de Isagi como el bando de Rin, tal y como pasó en la tercera selección en la que podían elegir entre el equipo A, B y C para demostrar su nivel antes del partido Sub-20. Pero en esta ocasión es incluso más decisivo, ya que muestran su nivel actual a ego tras la Liga Neocoísta y tener la oportunidad de llegar a debutar en el Mundial, donde los jugadores tienen en su propia mano el poder estar al lado del jugador que consideran con el que podrán tener mejor reacciones químicas, o en otro caso querer llegar a derrotarlo, como sería el caso de Barou con Isagi, el cual elegiría sin duda el equipo de Rin para poder enfrentarse a Isagi y finalmente poder llegar a derrotarlo. O totalmente al contrario, el demonio Shidou, quien ya contempló las explosiones de Isagi anteriormente, podría tener la oportunidad de jugar a su lado en vez de con Rin de nuevo tras estar con él en el PXG. Por lo que en este caso, si los equipos se eligiesen en orden del top 23 del ranking y cada jugador tuviese la oportunidad de poder asignar su propio bando, los equipos quedarían de esta forma. En el equipo de Isagi tendríamos una 4-1-2-1-2 con Kagamaru de portero, laterales evidentemente a su compañero Kurona y Kiyora, quien se uniría al bando del posible ganador del partido, en los centrales a Nico para poder aprender más de la gran metavisión de Isagi, y Aryu porque siempre suele ir con Nico y el flow destructor de Rin no es nada glam para Aryu. De mediocentro defensivo de 5 tendríamos a Raichi para seguir las órdenes de Isagi, y en los centrocampistas tanto Yori como Arreo, en el mediocentro ofensivo a Meguro Bachira para ver de nuevo la química entre ambos jugadores, y en la delantera ha sido Isagi, dejándonos un equipo bastante interesante en base a las selecciones y preferencias de cada jugador. Y en el equipo de Rin tendríamos una 3-4-3 muy poco defensiva, donde estaría Fukako en portería, Aiku como único defensa central para poder enfrentarse a Isagi, como laterales o carrileros a Yukimiya y Santetsu, Kunigami como mediocentro defensivo, Karasu y Otoya como centrocampistas, aunque Otoya se oriente más hacia la banda, Suto siendo media punta por debajo de Rin, y en los extremos tanto Yoma Chigiri como Souei Barou. Pero en estas dos opciones de equipo os habréis dado cuenta de que falta un jugador. Y sí, Nanase no está presente entre estos 22 jugadores, ya que su puesto en el ranking era del número 23, y por ende estarían desigualados estos equipos de 11 contra 11. Y aquí tendríamos bajo la manga varias opciones para él. Aunque Nanase sería válido en cualquiera de los dos equipos dada la sinergia con los dos capitanes, este podría tanto no ser parte de este arco, también poder participar en los dos equipos como Bachira en la tercera selección, o ser sustituido por otro jugador muy esperado del cual hablaremos en otro vídeo en el canal. Pero por supuesto os invito a que dejéis vuestras formaciones de cada equipo abajo en los comentarios.
Y como la otra posible opción para formar estos equipos del partido más importante es que ambos capitanes puedan seleccionar a sus compañeros en base a si son mejores o no para su propio desempeño. Es decir, que tanto Isagi como Rin podrían elegir a sus aliados para mejorar individualmente y poder potenciar su nivel en este partido teniendo a todos jugando para ello. Que en este caso, evidentemente, por la personalidad de ciertos jugadores no sería del todo posible. Por lo que los equipos de cada uno de ellos en esta posible opción serían, en el caso de Isagi, Gagamaru Jin, Oliver Aiku, Iki Nico, Rance Kurona, Rensuke Kunigami, Jingo Raichi, Tabito Karasu, Ioriyo, Meguru Bachira e Yoma Chigiri, teniendo un equipo bastante idóneo para las propias reacciones químicas y mejorías de Isagi. Pero en el caso de Rin tendríamos a Fukaku Gen, Yubei Yaryu, Tsurugi Zantetsu, Kiyora Jin, Mika Guerrero, Nijiro Nanase, Kenju Yukimiya, Eita Otoya, Barou Soei y Ryusei Shido, siendo un equipo completamente formado para crear la destrucción en base a la ofensiva, pero incluso siendo más explosiva que la formación del partido sub-20. Y de nuevo os preguntaréis, pero falta un jugador otra vez, ¿verdad? Y sí, Suto Sendo, amigos, es imposible de hacerlo entrar en ninguna formación hasta el momento para ambos jugadores. Así que si has llegado hasta este punto del vídeo, deja en comentarios F por Suto Sendo o di cuál sería el mejor equipo para él entre el equipo de Isagi o el equipo de Rin. Pero de igual forma, esto nos dejaría con 4 equipos increíbles en cualquiera de estas dos opciones que hemos explorado a lo largo del vídeo y sin duda crearía un pequeño arco de entrenamiento increíblemente entretenido. En resumen, y llegando al punto más importante de este vídeo, este mini arco con este partido tan importante previo al Mundial Sub-20 es totalmente necesario, tanto para ver el nivel de cada jugador como para resolver dudas en la trama y crear aún más hype y expectación de cara al arco de la Copa del Mundo. Tanto como os mencioné al inicio del vídeo en cuanto al plan de Buratsuta y todas las reglas o sorpresas del Mundial Sub-20, como es el posible caso de la presentación o regreso de un nuevo personaje, ya que si nos vamos hacia atrás en el tiempo, al final de la primera selección tuvimos la aparición estelar de Hitoshi Rin, quien también estaría junto al top 3 de ese momento, Yubei Yaryu y Aoshi Tokimitsu. Al finalizar esta segunda selección tuvimos muchas apariciones de nuevos personajes como Tabito Karasu, Eita Otoya, Kenju Yukimiya, o el más importante entre todos ellos y el más destacado, Ryusei Shido. Al final de la tercera selección tuvimos la aparición de Hitoshi Sai y Oliver Aiku, quienes destacarían por encima del resto en la selección sub-20 de Japón. Y con la victoria del Blue Lock Eleven en este partido sub-20 nos encontramos a Michael Kaiser y la vuelta de Rensuke Kunigami, quien pasó por el proceso de la Walker tras ser eliminado, lo que nos da a entender que si seguimos todo este modus operandi, proceso creado por el autor a lo largo de toda la serie, tendríamos el regreso de un antiguo jugador y la aparición de un nuevo personaje, que en este caso muchos pensarán que es Shironagi, ya que ha sido eliminado recientemente de la serie, pero quien volverá con la nueva sub-20 de Japón será Hitoshi Sai, del cual hablaremos en otro vídeo muy pronto en el canal si lo pedís mucho en comentarios. Y evidentemente el nuevo personaje que veremos antes del Mundial Sub-20 será algún jugador destacado de otra selección que será la primera en enfrentarse a Japón en este Mundial de Naciones. Pero ¿quién será el primer rival de Japón en la Copa del Mundo Sub-20? Dejadlo en comentarios. Pero bueno, hasta aquí mi teoría y análisis del posible nuevo arco de entrenamiento antes del Mundial Sub-20. Que si os ha gustado este vídeo, dejad un like y comentario, además de suscribiros al mejor canal de Blue Lock para apoyar a traerme más y mejor contenido. Y también recordaros que podéis uniros al Discord de la comunidad para debatir con el resto de miembros, enterarte de todas las novedades del anime y del manga de Blue Lock y por supuesto del canal, además de ser el primero en recibir notificaciones de nuevos vídeos y directos. Y antes de nada avisaros de que tenemos un nuevo concurso de dibujo en el servidor de Discord, en el que el ganador de todo ello conseguirá el nuevo tomo 34 de la edición japonesa del manga, por lo que si quieren apuntarse entren al link de abajo en la descripción, donde evidentemente tendrán todas las reglas para ello, además de seguirme en el resto de mis redes sociales para poder participar en todos los sorteos de figuras, mangas o artículos de Blue Lock que estemos haciendo en el canal. Así que dicho esto, gracias de corazón a todos los miembros del canal que me apoyan muchísimo y muchas gracias por ver el vídeo, un like y una sub se agradece y nos vemos en la próxima. Adiós.